la espada penetró por debajo del globo ocular. Me desvanezco, caigo al suelo. Esa careta tenía que soportar 1600 newtons de fuerza. O sea que un impacto incluso de una bala, algo directamente, no debiera pasar. La espada ingresa, o sea, 30 centímetros aproximadamente. Ingresa, pero sale, o sea, no queda allí. Parece algo incongruente, pero el que menos la estaba pasando mal era yo. Entonces comienzas a entender que debes valorar lo más sencillo. Tuve que empezar a aprender a comer, a gatear, porque no caminaba. La esgrima puede combatir mucho ese déficit, ese trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque físicamente te preparan, pero la concentración y la atención que debes tener para ser un buen esgrimista es brutal. Detrás de una persona, por muy características negativas que tiene, hay la buena voluntad. Y cuando se acercan las personas de buena voluntad, hay que sumarlas, porque solo es más complicado. Luimar Hernández, bienvenido a Contraetiqueta. Muchas gracias por venir a contarnos de un tema que desconozco, pero mira que desconozco de muchos temas, pero el tema del esgrima, lo único que tengo son 83, creo que son los capítulos del Zorro, lo más cerca que estoy de la profesión, ¿no? De lo que es el deporte. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de un montón de cosas y eso ya te lo dejo a vos. Vamos a profundizar en un montón de temas que siempre ayudan a quien está del otro lado, ¿no? Porque uno nunca sabe quién está escuchando. La verdad que agradecido por la oportunidad, o sea, de llevar el mensaje, de continuar llevando un mensaje. La verdad que dentro de un proceso de transformación, en un momento de mi vida, o sea, entendí que tenía una misión, que quiero llevar un mensaje y más que nada para procurar el conocimiento de un hecho inédito que ocurrió en este mundo, en el cual fui protagonista, vamos a decirlo así, pero que está vinculado al deporte, a la vida y lo que es el desarrollo de una persona normal y corriente en este mundo. Entonces, pues ha dejado ese mensaje, esta vivencia que aún existe. Pues aquí está Luimar Hernández, que es mi nombre, viviendo en Madrid, de 43 años, vinculado todavía al deporte, al esgrima, a una pasión que, bueno, que inició para los años 1992, por allí, tenía apenas 10 años, cuando eso, bueno, unos familiares me llevaron a hacer deporte, a pesar de que no era un deporte tradicional ni en la ciudad de origen, ni incluso en el mismo país estaba iniciándose la práctica deportiva. Pero sin embargo, con el tiempo se fue desarrollando y creciendo y potenciando y generando resultados importantes. Hasta el punto que, bueno, en principio empezamos a venir a Europa y eso pues fue vinculándome con el territorio con que hoy en día vivo. Pero desde allí me traje una historia que contar, una historia que está vinculada con la lucha, el esfuerzo, la resiliencia y que de alguna manera este tipo de espacios permite proyectarla. Entonces, así como en España, pues he tenido la oportunidad de seguir llevando ese mensaje. Diariamente lo hago incluso en entrenamientos deportivos porque me dedico a dar clases hoy por hoy de esgrima, de la especialidad de espada, ya que desconoces pues la esgrima. La esgrima funciona con 3 modalidades diferentes, a pesar de que es la misma esgrima, pero tiene 3 modalidades de práctica, como es la espada, el florete y el sable. Todas ellas tienen una forma distinta de tocar, una técnica distinta, el planteamiento táctico en el combate también es distinto, aun cuando el sistema de competición es muy similar. Es similar porque, bueno, la estructura de competición, tanto en el circuito internacional, que lo lleva la Federación Internacional de Esgrima, como en el circuito nacional, aquí en España, o sea, es puesto bajo un mismo método o una forma para obtener los campeones, vamos a decirlo así. Pero en su práctica y en su desarrollo, la esgrima tiene estas modalidades que tienen su distinción y, por supuesto, los profesores son distintos, vas haciendo una especialidad por área. Hay quienes incluso se dedican a hacer la misma especialidad, pero en solamente practicar a atletas masculinos o atletas femeninos, a los efectos de ir a perfeccionar pues, el desarrollo del deporte. Pero bueno, a eso, como otras actividades médicos
Hoy en día yo doy clases de esgrima, pero a la par también llevo una cuenta de orientación al extranjero. Yo soy profesional del derecho, como parte de la presentación, y me hice abogado en Venezuela y luego hice una maestría aquí en España de Derecho de Extranjería y pues me dedico a eso profesionalmente también. Entonces, claro, pero lo que viene a colación con esta historia de Luimar Hernández, que incluso me encuentro ahora en una etapa donde ya estoy consolidando un texto, un libro acerca de esta historia, sí, que he querido, o sea, porque tenemos que ser conscientes que en algún momento no vamos a estar en la vida. Del 2007, 23 de noviembre, que ya va a ser próximamente porque ya estamos bien cerca, ya cumple 18 años de edad el nuevo Luimar Hernández, se hace mayor de edad. Claro. A pesar de que ya tengo 43 años, desde ese entonces siempre he considerado que es un nuevo Luimar Hernández. O sea, a pesar de que, y ya te explicaré un poco por qué lo he denominado así, y este cambio cómo ha sido producto de ese hecho, que como bien se resume en muchos espacios, un hecho milagroso, transformador, donde, a ver, en aquel entonces una espada en una práctica de entrenamiento en mi centro, en este caso en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Allí nos encontrábamos preparándonos para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Ya veníamos de hacer una prueba, una copa en Qatar, recuerdo. Esa tarde, pues, luego de volver de lo que era el trabajo rutinario, pues ese entonces ya era profesional del derecho, regresé al entrenamiento y en un entrenamiento allí, un movimiento directo a la careta junto con el oponente, la máscara de visor, que era la máscara que utilizaba en ese entonces, que era una máscara que se estaba poniendo como a prueba por parte de la Federación Internacional de Esgrima. No sé si, bueno, a ver, los que conocemos de esto, del esgrima, la esgrima, y también los que lo observan, que normalmente el que no conoce esgrima, la esgrima la ve en los Juegos Olímpicos, por lo menos, que la empiezan a proyectar. O sea, aquí en España, incluso a pesar de que España es uno de los pioneros del origen del esgrima, no es un deporte mayoritario, sino que sigue siendo un deporte minoritario y a veces te ves en el día a día personas que sí han escuchado el esgrima, que en todo caso quizás en etapa escolar le hablaron de la disciplina y que, como tú dices, conocen algo del zorro. Claro. Eso es lo normal, pero de alguna forma sí que hay un nicho, vamos a decirlo así, un grupo de personas que se adentran un poco más a la especialidad o que en algún momento de su vida, como vieron el zorro, indagaron o de niños jugaron con las espaditas y empezaron a verlo cuando los Juegos Olímpicos lo proyecta la televisión y ven algo de esgrima. Hasta ahí llega. Entonces, claro, lo normal es que cuando ves a alguien de esgrima en una pantalla, estás un competidor con una espada en la mano, pero está protegido. Como parte de esa protección tienes una careta. Entonces, esa careta tradicionalmente era totalmente cerrada. Es todavía, porque volvió a eso. Porque como parte de la transformación que ocasionó el accidente de Luimar Hernández en ese momento, fue volver a ese tipo de careta tradicional. ¿Por qué? Porque para ese entonces, como te indiqué, previas a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se estaba exigiendo, vamos a decirlo así, exigiendo una máscara o una careta con un visor transparente, a los efectos de que se le viera la cara al oponente en la televisión. Era una manera más que nada de marketing para vender un poco más el deporte, un deporte que obviamente con mucha tradición, pero o sea, hasta ahora poco vistoso. Quizás era una estrategia dentro de la estructura internacional de poder intentar que se dieran más seguidores a este deporte, pues nada, se procuró ese tipo de careta. Esa careta tenía que soportar 1.600 newtons de fuerza, que ellos oficialmente lo indicaba, porque es lo que reglamentariamente está exigido. O sea, la Federación Internacional de Esgrima, para autorizar el uso de una careta en un evento internacional y en los eventos nacionales, esta careta tiene que tener una estampa que dice que te pone FIE, que está autorizada por la Federación Internacional de Esgrima, porque ya ha pasado unas determinadas pruebas, a ver, es fabricada por una empresa oficial, y pues nada, por eso se hace un chequeo previo a cada evento,
¿ves? Para ver si el material es reglamentario y por eso, a pesar de lo que ocurrió, yo sigo, o sea, seguimos y se sigue considerando que es un deporte muy seguro. Y tanto así que es un deporte que tiene más de 100 años de historia y solamente 2 accidentes como los que me ocurrieron a mí han pasado a lo largo de la historia. Solo que el anterior, que fue en 1982, un ruso murió en el acto. O sea, él murió en el acto y pues nada, lamentablemente no lo pudo contar, a diferencia de Luis Hernández, que ahora lo cuenta con alegría incluso, entendiendo muchas cosas, ¿sabes? Porque, ¿qué pasa? Cuando en ese momento penetra la espada, yo quedo consciente. O sea, increíblemente yo no pierdo la conciencia en un 100%. La espada, la careta rompe porque esta careta de visor no soportó la fuerza que debía soportar. Claro, ahí eso te quiero preguntar, porque vos tenés, en la careta tiene un visor, ¿no? Que tiene que soportar ¿cuántos newton? 1600 newton. 1600 newton de fuerza. Un impacto incluso de una bala a algo directamente no debiera pasar, que es lo que ocurre con la careta tradicional. Cuando esto impacta y atraviesa, ¿a dónde es que se localiza para que vos... Porque quiero entender, ¿no? Sí, te sí, pasa sí, esto sí, y vos sí. quedás consciente y la única referencia que hay hoy, que es la que acabas de decir, que yo lo había leído, es el ruso, que no tuvo la suerte. Claro. Con milímetros, la espada penetró por debajo del globo ocular. E incluso no penetra en el ojo. Porque si no, el ojo hubiese sufrido, o sea, daños irreparables. E incluso que si va hacia el ojo, llega al cerebro. E incluso muerte inmediata. Sí. Pero no, milagrosamente no fue por allí. Fue por debajo de la cavidad del globo ocular. Incluso lo que más deteriora es el hipotálamo y el cerebelo, la parte baja. Sí. Entonces allí, claro, sí que daña algunos nervios, algunas neuronas, pero sin embargo no repercute sobre elementos mortales. Claro, allí también hay que dar créditos a quienes pues, se encargaron de restaurar médicamente y quienes actuaron a los efectos de darme la asistencia inmediata. Sí, porque ahí sí que, bueno, entraría en un detalle un poco ya para los especialistas, los médicos, ellos pues de alguna manera instalaron una válvula peritoneal allí en la parte cerebral para que drenara toda aquella sangre. Imagino que todo esto que empezó a circular por la cabeza para evitar que en todo caso colapsara y muriera antes de que me intervinieran ya los efectos de reparar un poco el cerebelo, el hipotálamo y esperar una recuperación milagrosa como ocurrió. Claro, pero ¿cuánto fue lo que ingresó, no? Porque... Sí, la espada ingresa, o sea, 30 centímetros aproximadamente, o sea, de la hoja. O sea, ingresa pero sale, o sea, no queda allí. Rompe el vidrio, rompe el visor y así como rompe, la espada penetra, tanto para la cara y dentro, como te digo, debajo del globo ocular. Sí. Entonces, allí sale, entra y sale. Entonces, cuando sale, obviamente me desvanezco, caigo al suelo. El oponente me cuenta, porque ahí sí entro en inconsciencia hasta que el oponente me ayuda a quitarme la careta, pero comienza el sangrado, lo normal. Me estoy ahogando en la sangre, pero me auxilian y vomito la sangre y ahí entro en conciencia y observo dónde estoy. Pero obviamente eso era un pasaje, o sea, lo que yo recuerdo eran pasajes. O sea, por ejemplo, cuando ya me asisten un montón de personas y me sacan del recinto, cuando llego a un centro asistencial y de repente estoy en una camilla, o sea momentos, flash. Entonces eso, claro, llegó un momento que paró, o sea, para mí, pues ya en estado de inconsciencia. Sí. Por eso como parte de lo que digo, pues hay parte del estado inconsciente que es de una tristeza colectiva alrededor, pero luego nace una felicidad consciente. Es como que desde que te pasa eso, a vos, desde el momento que te pasa hasta que vos estás en la cama y recobrás conciencia, es como que te editaron. Pequeños recortes dentro de mi mente, claro. Pero al final de cuentas, cuando te estoy hablando que mes y medio aproximadamente después,
entro en conciencia de lo que está ocurriendo. Vos fuiste un coma inducido, ¿no? Sí, sí, sí. Un coma inducido para evitar actividad cerebral y poder procurar hacer la reconstrucción que tuvieron que hacer a nivel cerebral, esperar que estuviese consciente, pero ya luego era, o sea, en esa etapa fui una persona hueso y carne, o sea, desde pasar de ser un atleta de alto rendimiento, de un atleta que estaba compitiendo el circuito internacional completo y en las mejores condiciones físicas, en un mes y medio, lo que te digo, después que salgo del coma inducido, salgo pesando 46 kilos. O sea, creo que un poco menos de la mitad de lo que pesaba. Pero claro, estaba con una actitud mentalmente, con bastante fuerza porque para ese entonces estaba embarazada mi esposa y iban a nacer una hija. Entonces, claro, detrás de eso estaba esa motivación, ese impulso de querer, primero de volver a la vida, de entender lo que estaba pasando. O sea, yo he hecho mi mente atrás y recuerdo con claridad esos momentos, como te decía antes, con una tristeza colectiva, pero que dentro del que estaba allí el protagonista del accidente, o sea, estaba feliz por por el simple hecho de estar. Claro. Entonces comienzas a entender que debes valorar lo más sencillo, lo más simple de la vida. Ya cuando en ese entonces, antes del accidente, entendías que lo valioso era el podio. Claro. Lo valioso era el resultado, el estar entre los primeros 8 del mundo, en estar posicionándote y proyectando un equipo como el de Venezuela, que para ese entonces ya era uno de los que podíamos disputar las medallas de los Juegos Olímpicos de Beijing. O sea, que estábamos en una élite súper importante y obviamente eso te va encapsulando. Eso te va encapsulando y va a saber, es como lo que pasa hoy en día con estos deportistas de élite, sobre todo a nivel profesional. O sea, y yo hablo bastante porque es una referencia muy, muy clara a lo que pasa en el fútbol aquí en Europa entera. O sea, aquellos que pertenecen, atletas que pertenecen a la primera división, a los que pertenecen a los equipos élites incluso de Europa, o sea, la cápsula está creada y no es un secreto para nadie. Entonces, claro, pero a ver, ¿quién es capaz de salir de esa cápsula? Que no debe ser nada sencillo. Yo nunca no he estado no debe ser nada sencillo salir de esa cápsula y entender lo sencillo de la vida. Entender lo simple, entender lo que al final de cuentas, tarde o temprano, lo terminarás entendiendo. Claro, es eso. Sí, hay que ver si se puede llegar a lograr eso, ¿no? De poder entender lo simple de la vida cuando todo tu entorno y tu burbuja no pertenecen a eso. No, ni te lo permite. No es sencillo. A ver, una de las cosas que más agradezco a Dios es eso. O sea, haberlo entendido a mis 25 años de edad. O sea, hoy por hoy tengo 10, como te digo, voy a cumplir los 18 que son sumados tengo 43. Y agradezco durante todo este tiempo de vida ya, haber adquirido una madurez que me lo permite y poder estar no solamente representando, viviendo mi vida, sino viviendo una vida en colectivo al servicio de toda esta gente que no lo entiende y que de alguna manera la misión será y seguirá siendo hasta el final como te he dicho antes, o sea, en cualquier momento vamos a terminar de estar aquí. Sí. Tenemos que agradecer que estamos. Y pues al estar y poder eso, pues intentar hacer lo mejor posible desde el punto de vista deportivo, en tu día a día, tu cotidianidad, tu familia, o sea, tus amigos, o sea, ese entorno. Quizás es lo que, de alguna manera, desde lo más sencillo, dándole el valor que corresponda, creo que va a ser al colectivo más feliz. O sea, ya tú en lo particular lo podrás entender. O sea, yo hoy por hoy, se lo decía a mi esposa hace unos días, yo me casé, me divorcié y me volví a casar. Y a ver, cuando entiendes esto, o sea, familiarmente,
vas creando el ambiente de armonía que te permite compartir esa felicidad. Entonces, claro, ahí está, o sea, a ver, como una referencia, como una referencia de aquel que entendía que en ese momento, Luismar Hernández, de 25 años, en ese entorno, en esa cápsula, que entendía que la felicidad era llegar al podio de los Juegos Olímpicos, porque estaba cerca, tenía 15 años trabajando por eso. Día a día, o sea, eso es día a día, o sea, el trabajo de un deportista élite lo conoce y lo va a conocer quien está allí, quienes están detrás de ellos, y pues sabemos lo exigente que es, y sobre todo en deportes de este tipo, que son deportes de combate, amateur, que al final de cuentas, o sea, el que está frente a ellos, que está involucrado, lo hace por amor, por pasión y por una fuerza interna brutal. ¿Por qué? Porque sabemos lo que representa para una región, un estado, un país, una medalla que no tiene la contraprestación al esfuerzo debido. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Sí? No tiene o sea, socialmente, bueno, a lo mejor dentro de un pasaje, dentro de un tiempo corto, a ver, tú logras la medalla olímpica. Bueno, uno de nuestros compañeros de ese equipo luego en los Juegos Olímpicos de Londres se hizo campeón olímpico. Sí, es el único, incluso el único venezolano campeón olímpico de la disciplina, y de América muy pocos hay, y sin embargo porque la esgrima es más potente en Europa. Y hoy por hoy es una referencia, sigue siendo una referencia deportiva, sin embargo, lo que te digo, ponemos a valorar la contraprestación que te va dejando todo eso, bueno, y hay que evaluarlo en comparación a lo que quizás te puede dejar un mínimo campeonato regional del fútbol profesional. Claro, sí, tenés el mismo esfuerzo, pero no tenés el mismo reconocimiento. Sí me entiendes, ¿no? Entonces, claro, por eso este tipo de deportes, o sea, a ver, es un reconocimiento eterno a los que le dedican tiempo, vida, esfuerzo. O sea, yo que, bueno, he tenido la oportunidad de vida de estar vinculado en ello, y creo que tengo propiedad para decir cosas al respecto. Por supuesto. Entonces, pues nada, por eso me atrevo, ¿sabes? Por eso me atrevo a decirlas, no por ego, ¿sabes? No por ego, sino que sencillamente por, no sé, digámoslo, por oportunidad de vida. La vida me lo permite decir y me está permitiendo seguir haciendo cosas. Entonces, en la medida que me permite hacer cosas, yo le agradeceré a Dios esa oportunidad y intentaré llevar un mensaje de una persona que tuvo que volver a nacer. Yo tuve que volver a nacer. O sea, porque en ese momento, para seguirte contando del hecho de aquel entonces, al salir en estas condiciones de un centro clínico, tuve que empezar a aprender a comer, a gatear, porque no caminaba. Porque tenía medio cuerpo que no se movía. Esa referencia que me dijiste del niño que tiene una patología, que vino... 8 patologías, sí. Ya, eso. Que tenía la mano así, me hizo recordar rápidamente. No sé, no conozco el caso, pero lo mío era producto de un accidente y de los daños que había ocasionado aquella espada. Y yo me veía así en esas condiciones. Y sin embargo eso, o sea, una de las cosas que ayudó a la rápida recuperación era la actitud. O sea, actitud que frente a la vida, frente a que de alguna manera este tipo de adversidades, y es para todo, o sea, no es un accidente puntual, es un mensaje que yo creo que colectivamente nos han dado. O sea, y por eso yo dije, bueno, cada vez que tenga la oportunidad de recordarlo, de transmitirlo, el mensaje, de enfrentar esa adversidad con la actitud que te lleve a esta resiliencia y convertir positivamente el hecho que te está agobiando, que te está perturbando o que te ha hecho caer. Es caer y levantarse. Sí, eso te quiero preguntar, porque cuando me estabas contando el tema de vos estás en un coma inducido, ¿no? Y la pregunta es, ¿escuchabas? ¿Es verdad que podés escucharte? Porque vos en un mes o un mes y pico, tu familia fue, tu mujer fue, Sí, pasaban sí, cosas. sí, sí. ¿Vos de ese momento tenés recuerdo de haber escuchado algo o
no tenés confirmación? ¿Qué viviste? Te puedo decir con propiedad que escuchaba, o sea, escuchaba cosas que al final de cuentas en el recuerdo tú las terminas confundiendo con realidad frente a alucinaciones. O sea, porque tú dices, bueno, ¿hasta qué punto era real? Por ejemplo, que, a ver, yo sí que recibía la asistencia no solo que estaba la familia y tal, sino que enfermeras permanentes, una persona así tienes que atenderla, cuidarla, bañarla, y siempre, bueno, había una misma persona que se acercaba vestida de blanco que de alguna manera no tenía rostro. O sea, yo no, claro, sí veía, no identificaba a las personas, porque los familiares se acercaban y tampoco identificaba a quienes iban. Pero sí, estas personas día a día, bueno, y noche, día, tarde, ¿sabes? Por un cuidado permanente, al igual que comentarios, personas que fallecen, que están del lado de ti en una cama clínica. Todo eso lo escuché. Claro, todo eso lo vas escuchando, o sea, sí, en el momento en que estés, a lo mejor esto ya era en la etapa final donde estaba saliendo del coma. Claro. O sea, pero yo no controlé nunca en qué momento era, pero sí puedo recordar escenas como esa. O sea, escenas como personas que, entonces, claro, y sin entender dónde te encuentras. Claro, por eso te voy a preguntar. Claro. Y ahora venía esa pregunta, que vos te despertás, volvés del coma, te encontrás con esa pérdida de peso, ¿no? Que ya tenés que asimilarlo, ¿no? Ya tenés que asimilar un montón de cosas igual, porque me imagino que esa no es una sola, sino que son un montón de cosas que empezás a entender. Sí, sí, pero, a ver, en mi caso, en lo particular, por lo menos en esa etapa, incluso en los próximos 2 meses, no era el foco, no estaba allí. El foco no estaba prácticamente, yo no tenía ese foco en entender qué era lo que había pasado y el por qué estaba así. El foco lo tenía totalmente, no sé, por alguna razón vinculado era cómo salir de allí. Bueno, O sea, era qué tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? O sea, y por supuesto con la asistencia técnica, científica, pero al lado creyendo en lo que sabía hacer. O sea, ¿qué es lo que yo sabía hacer? O sea, prepararme, entrenar, esforzarme. Entonces, enfocado en eso, a ver, en 2 meses estaba de pie, cuando científicamente los médicos planteaban que eran 10 años como mínimo de tratamiento, de preparación, claro, de terapias. Entonces estaba planteado un escenario totalmente adverso. O sea, pero claro, lo que te decía también vinculado a las ganas de tener una hija en manos, en poder estar de pie para tomarla y poder tener la libertad de hacer cosas con ella. Entonces, claro, además de creer en ti mismo, de que eres tú el que vas a sembrar tu destino. O sea, entonces eso, allí estaba el foco. Entonces, a ver, eso quizás está vinculado también a la preparación mental, física, quizás de un deportista en el escenario en que yo me encontraba para ese entonces y sin embargo, bueno, nada, ese hecho, bueno, ya no era la medalla olímpica que tenía que alcanzar. La medalla olímpica para mí iba a ser estar vivo, ser una persona normal. ¿y cuál es el primer recuerdo que tenés de cuando vos superás en 2 meses lo que te dijeron que o sea, que el pronóstico tiraba 10 años, Sí. vos en 2 meses salís adelante? ¿Cuál es ese primer recuerdo que tenés? Me puedo imaginar que tal vez es tener, obviamente, a tu hija en brazos, ¿no? Sí. Pero en lo más simple de lo cotidiano, ¿qué es lo que vos recordás de ese momento? Decís, o sea, estoy haciendo esto de vuelta solo, porque lo nuevo es nuevo, pero volver a hacer algo que hacías Ya. y darte cuenta. Hay algo que has dado una pregunta que eso lo vivo todos los días. O sea, porque cada vez que lo recuerdo, voy atrás y lo valoro. Porque lo sé hacer y lo sé sentir. A ver, el hecho de ducharme y sentir el agua en la piel, para mí eso fue un antes y un después. O sea, porque no la sentía, no sentía ni siquiera el agua. Entonces, claro, la piel, por algún efecto, por alguna consecuencia, no sentía y pues nada. Hoy por hoy, o sea, obviamente es algo que es muy sencillo, muy simple, que lo dejamos, es como respirar.
a ver, qué es lo que todas las pequeñas cosas y sencillas que te va regalando la vida, que no nos damos cuenta porque, bueno, estamos concentrados en otras cosas. Pero el hecho de que te levantas y respiras, eso no, ya es de agradecer. Mucha gente agradece, tengo una ducha caliente, ¿no? Ya, Me puedo dar un baño caliente. Que uno lo escucha 1000 veces en la vida, lo escuchás. Y vos decís, por ahí decís, qué loco, ¿no? ¿Qué tendrá de interesante Por ahí eso? decís, bueno, pobre, ¿no? Por ahí habrá pasado una niñez donde no tuvo ese... No tuvo agua, o sea, exacto. Pero vos decís, es como, no le debe pasar a muchos. O decís, es un porcentaje de la población. Pero lo escuchás un montón de veces. Y ahora justo cuando vos dijiste eso, me trajo... Claro, porque a ver, es que lo que te digo, es poder, no es fácil. O sea, no es sencillo. A pesar de que cuando lo logras entender, y sabes qué me hace entender cada vez más este tipo de cosas. Parece mentira, bueno, pero es cuando empiezas a vivir situaciones difíciles y cuando ves a tu lado personas viviendo situaciones difíciles. Porque basta con acudir a una unidad de cuidados intensivos y ver realidades, ver familiares. O sea, porque yo en la oportunidad que tengo lo hago. Porque recordando cómo estuve yo allí y cómo puedo yo, sin necesidad de aportar en material, sino en palabra, en ejemplo, a un familiar que está allá al lado sufriendo por alguien que está en cuidados intensivos. No es sencillo, pero verlo, percibirlo, o sea, vivirlo y poder con propiedad decir cosas, o sea, con relación a esto, pues, puede en todo caso impulsar la salida de alguien de una situación difícil como esa, porque eso sí es difícil. O sea, sí que es difícil, impresiona nada más decirlo. Ahora, estar allí es duro y basta con eso. Pues, a ver, quienes están de cerca lo deben conocer, lo deben saber. A ver, pero recuerda que así como esta persona, cualquiera de nosotros puede estar allí. Sí, todo, creo que cuando ya tenés una... Nosotros somos totalmente contemporáneos. Yo tengo un año más que vos. Ya. Pero más o menos cuando tenemos esta edad, 43, 44, en la vida te pasan cosas donde tuviste por ahí que acompañar a algún familiar, un ser muy querido, Claro. en UCI o en una situación que sabes que es fea, no está buena. Sí. Porque ¿qué te queda? Yo te digo, en mi caso, ¿qué te queda? Vamos a decir, a ver si coincidimos. Los ruidos, te queda mucho el olor, el aroma del... Viste que el hospital tiene ese... Es que el aroma te hace recordar muchas cosas. Y no está bueno, ¿viste? Voy a decir, no me gusta el piso de mosaico, no me gusta lo blanco. Claro. Todo me lleva a ese momento que no estuvo bueno. Entonces es muy difícil si uno, que ya tiene, ¿entendés?, cierta edad, supera esos momentos, pero siempre guarda esos recuerdos. Sí, subconsciente quizás va teniendo allí. Imagínate a alguien que está pasando por eso por primera vez. También yo me pongo en los zapatos, o sea, porque yo a veces me pongo a pensar, y lo he dicho también, o sea, a ver, parece algo incongruente, pero el que menos la estaba pasando mal era yo, en ese momento. El que menos la estaba pasando era yo, porque ya luego yo entendí, porque claro, vas con todos los años, vas madurando, vas entendiendo, vas viviendo situaciones como las que dices, que te vas acercando y que en algún momento, en algún pasaje, lo que sea, o sea, pero cuando sigues viviendo y entendiendo lo que te va contando tus amigos, de lo que ocurrió, tu familia, tus hermanos, tus padres, lo que vivieron. Y como yo vengo de eso, pues de un seno familiar que también le agradezco a Dios mucho el tenerlos, ¿sabes? Igual que los amigos, igual que, o sea, porque es lo que te va nutriendo y dando los valores y la fuerza para poder alcanzar este tipo de situaciones y poder superarlas, pues. Y así como esa, te digo, o sea, esta porque es una de referencia, ¿sabes? Un referente súper importante, porque además eso, te comento que fue un hecho que trascendió al deporte internacionalmente, a pesar de que ocurrió ahí del otro lado del mundo. O sea, internacionalmente, por supuesto, tuvo un asidero importante porque al final de cuentas se discutió mucho en el mundo de la esgrima internacional y del olimpismo seguir haciendo uso de este tipo de caretas,
que de hecho las federaciones internacionales, o sea, de todos los países hicieron fuerza para que se evitara y se desincorporara ese uso de máscara. O sea, porque había una tendencia también de quizás de algún grupo que deseaba que se continuara vendiendo este tipo de máscaras ya por un tema ya más de intereses económicos, comercial, que es muy obvio, pues. Y ya ves que han pasado una cantidad de Juegos Olímpicos desde ese entonces y ya, o sea, la careta prácticamente se siguió usando en alguna otra especialidad que quizás la consideraron con menos riesgo, pero ya en definitiva no se usa en ninguna de las especialidades del esgrima. En la especialidad de espada, la tocada Sí. técnicamente es válida en todas las partes del cuerpo. Claro, okay. A diferencia de las otras armas, por eso te decía que hay una diferencia en algunas y otras armas. Claro. Por ejemplo, la espada y el florete son armas de punta. En la espada tú lo puedes tocar en todo el cuerpo, pero en el florete ellos usan una chaquetilla eléctrica que solo los toques son válidos en el pecho y en la espalda. Claro. Entonces, obviamente, sin embargo, también por algún fraseo de arma, el toque, a pesar de que no es válido, puede llegar a la careta. Y claro, la luz del aparato lo indica de que no es válido. Para eso la chaquetilla eléctrica, que es lo que señala que el toque es válido solo en esa zona. ¿Qué le pasó? ¿Recordás? Tuviste la oportunidad seguramente de hablar con la persona que estaba... Claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, hablando más detalle, había cercanía. Mucha cercanía porque además que éramos compañeros de equipo. Yo era parte de la formación deportiva de ese contrincante porque, claro, en la región yo era como el que asumía el liderazgo de la especialidad a nivel de resultados deportivos. También hacía en ese entonces un poco de preparación, o sea, de planificación de entrenamiento con el grupo. O sea, que tenía un doble rol. Y el compañero que estaba también en las preselecciones nacionales, también era un buen tirador, pero además de eso, era el hermano de mi esposa. Ah, claro. Claro, entonces había cercanía, claro. Era el hermano de mi esposa de ese momento, o sea, porque como te dije antes, yo... Sí, vos resiste tu vida. Sí. Nosotros luego nos separamos y volví a decir, que es otro hecho que te hace aumentar la resiliencia. Claro. Porque no te casas para separarte. No. Yo no lo hice. Me casé para toda la vida. Pero bueno, los hechos que te van ocurriendo, Pero la vida tiene otros planes, claro. claro, tienes que estar preparado para eso. ¿Te sentaste a hablar con él alguna vez? ¿En algún momento? ¿Hablaron del tema en profundidad o no hacía falta? A ver, a profundidad no te puedo decir que no nos sentamos a hablar, pero sí tuvimos la oportunidad, porque yo incluso en mi etapa de recuperación, gran parte de ella la hice en su casa. Bueno, pero buena onda había. Sí. No, porque es que evidentemente fue un accidente fortuito, o sea, no tenía nada que ver con el grado de responsabilidad de una u otra persona. Fue un movimiento normal, rutinario del entrenamiento y al final ocurrió lo que ocurrió. O sea, la verdad que no hay ninguna diferencia al respecto. No, yo te preguntaba más que nada por ahí, viste, tomando algo, en algún momento los dos solos, Sí, como pero hablando un bueno, poco de la vida, viste. A ver, sí me gustaría a estas alturas, ¿sabes? Porque al final sí, claro, pero no hay diferencias. Como te digo, más bien eso, pues, incluso mi hija, que él es su tío, le tiene mucho amor y cariño, o sea, ¿sabes? Al final ha crecido también al lado de ella, de él, pues. Y nosotros, los que sí que vivimos en países distintos, hoy por hoy, ellos viven en Bruselas, en Bélgica. Sí. Pues, pero estamos cerca, estamos en Europa. Entonces, claro, esto ocurrió ya hace tantos años, pero seguimos en el medio, ¿sabes? Y eso nos permite tener alguna cercanía, además del vínculo familiar, pues. Perfecto. Y en algún momento, porque vos tenés una actitud de muchísima superación, ¿no? Obviamente no hace falta ni que yo te lo diga, sino que vamos escuchando tu historia y Claro. todo lo que vas contando, nos damos cuenta que no cualquiera, ¿no? Tomaría las cosas de la manera que la tomaste vos, pero en algún momento todos podemos flaquear. Sí, en muchas oportunidades. O sea, por ejemplo, hay hechos trascendentales en la vida que yo los he venido superando y donde dice, bueno, pero ¿por qué a mí? Obviamente como humano dice, bueno, mira, me ha pasado esto. Al año y medio me toca separarme de mi hija y de mi esposa y tal. Entonces tú en condiciones todavía de recuperación y en esos momentos donde vuelves a caer y dices, bueno, o sea,
Esto prácticamente, incluso en esos momentos que yo recuerdo, pensaba, pero bueno, pero este hecho que ha sido difícil, pero lo que te decía antes, en medio de eso yo era como el menos consciente y el que menos padecía de las consecuencias, a pesar de que físicamente era el agredido, vamos a decirlo así, era la víctima. Claro. Pero mentalmente estaba mucho mejor porque entendía que estaba vivo. Y ya con eso tenía una fortaleza que me impulsaba a superarlo. Pero luego conscientemente empiezas a vivir el hecho de que te tienes que separar de esa hija que te impulsó a estar allí. Claro. Entonces, ahí es donde se empieza, cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas, tú dices, ay, ¿por qué a mí? Normal, porque eres un humano, te lo preguntas. Ahora, ahí está tu capacidad. Tu capacidad de poder decir, bueno, eres tú el que tienes que, o sea, rebatir esa situación y poder superarla. Y así nosotros, bueno, la vida te dando la oportunidad mientras estés. El día que no estés ya no tendrás oportunidad. Entonces por eso aprovechar el hecho de estar, el simple hecho de estar, tienes la oportunidad de enfrentar cualquier adversidad que te venga. Porque luego te puedo decir que más adelante me toca salir del país. Claro. Emigrar por una situación súper difícil que sigue viviendo Venezuela. Y sin querer, sin procurar, o sea, sin planificarlo, pero de alguna manera organizarlo, sí, tuve la oportunidad de hacerlo, porque como te digo, yo conocía ya el espacio en Europa, o sea, pude tener la oportunidad de organizar, emigrar a un país diferente de donde vienes. Entonces ya ese es otro reto que en todo caso te toca enfrentar para procurar un mejor futuro. Sí. Entonces eso también comienzas a preguntarte, ¿por qué a mí? A ver, descubre por qué a ti. Ahí está, e intenta crear las condiciones, crear la realidad que esperas. Yo hoy por hoy, luego de que han pasado todas estas cosas, yo tengo ya casi 10 años viviendo en España. Sí que venía antes a España, a Francia, a Alemania, por un tema deportivo, preparaciones, competiciones, en aquel entonces cuando estaba activo. Luego asumí la dirigencia deportiva allí en mi país. Luego que ocurrió el accidente, que me recuperé, vine con chicos a prepararlos y a planificar entrenamiento previo a Juegos Olímpicos. Hasta el ciclo del Río 2016 tuvimos un chico allí disputando la clasificación. O sea, siempre he estado vinculado al medio. Pero el hecho de vivir en un país que venir eventualmente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, claro, plantearte de venir y además de eso apoyar a un grupo de amigos, familiares, estudiar nuevamente la legislación de este otro país para entender la estructura, para poder entender el funcionamiento, para poder aportar y servir, porque eso, a través de lo que te comentaba antes, a través de Orientatex, orientación al extranjero se llama esta cuenta. Entonces sí que hemos alcanzado otras cosas para, poder seguir llevando un mensaje de que sí es posible, indiferentemente de todos estos hechos. Lo que me voy a la pregunta, claro, puntual, de que siempre te va a ocurrir, siempre te va a llegar a la mente, ¿por qué a mí me pasa esto? Y más si es una situación de esta. Salí de tu situación, todo, como lo venís contando, y no solamente das apoyo a esa gente que por ahí tiene a sus familiares, seres queridos en una situación complicada de salud, ¿no? Sí. Te tomás de trabajo, sino que también como inmigrante ayudás a otro momento, ¿no? de una persona, que es irse y venir. Claro, claro, pero eso también ha nacido. A ver, ha nacido vinculado también a una profesión, a un conocimiento, a un estudio. Entonces, claro,
como parte de entender que las personas merecen, o sea, de alguna forma, si están viviendo este tipo de situaciones, apoyo, o sea, de tu compañero, porque al final somos compañeros de vida. O sea, al final de cuentas, si la vida de alguna manera te pone enfrente a alguien, por alguna razón esa persona está allí. Entonces, pues nada, con conocimiento, he intentado, empezó como vamos a decirlo así, como algo natural, lo que te comentaba, en lo personal para poder llegar a este país de la manera más organizada posible. Pero luego se fue convirtiendo en una institución, en una organización para procurar eso, pues prestar este apoyo a estas personas, indiferentemente de la nacionalidad, porque España sabemos lo que es, pues, para este tipo y lo que requiere de este tipo de migración organizada para apoyar esta sociedad. Entonces, pues nada, valorando todas estas cosas, surge esa orientación al extranjero y pues teniendo también como experiencia la vida, tan sencillo la vida. O sea, el hecho de haber vivido todas estas cosas te va nutriendo y vale más que una profesión, vale más que unos estudios, vale más que muchas cosas. Entonces, pues nada, hay quienes lo valoran, quienes lo entienden, porque el acompañamiento en todo esto, al igual que requiere el acompañamiento un buen atleta. Claro. Un atleta con talento, con disciplina, con esfuerzo, requiere el acompañamiento técnico especializado, sí o sí, si quiere llegar a donde quiere llegar. Sí. Necesitamos acompañamiento, no podemos estar solos, no estamos solos. No, es cierto. De todas las cosas que vos, bueno, acabas de comentar, justo dijiste que no solamente a la gente de Venezuela es que le brindan el apoyo, sino a cualquier inmigrante de cualquier lugar. Sí, nosotros, bueno, yo que me he encargado de fundar y dirigir esto, a lo largo de los años, dominicanos, colombianos, argentinos, o sea, porque recuerda que la ley de extranjería y su reglamentación, directivas, instructivos y por supuesto las oficinas como tal, indistintamente la nacionalidad, gestionan y tramitan para cualquier extranjero porque las leyes son uniformes, o sea, son únicas en España y por supuesto da cabida a cualquier nacionalidad siempre y cuando el destino de residir, de vivir, sea España. Pero, ¿y encontraste alguna, o que recuerdes ahí, hay algún patrón que se repita, depende de dónde viene uno, y hay alguno que esté más complicado que otro, por tu experiencia? Sí te puedo decir que depende del estrato social de donde venga la persona, viene o llega más organizado que otro. Obviamente porque ponen en práctica más conocimiento previo a la emigración, o sea, querer conocer más hacia dónde vas, porque eso, por lo menos yo dedico bastante tiempo a personas que están fuera, que los atendemos vía online, donde quieren conocer previamente los detalles, pero así como eso, hay muchas que ya están aquí. Claro, claro. Sí. Que es la que les toca introspectivamente, o quizás porque sus condiciones socioeconómicas no les permiten, sino que tirar de un boleto de la posibilidad de que al final hay países en Europa que puedes entrar con la sencilla excusa de que vienes a hacer turismo y al final de cuentas terminas viviendo donde venías a hacer turismo. Esa es la realidad, o sea, es la realidad. Entonces, claro, depende mucho de esto, más que de las nacionalidades. Tengo un episodio grabado con una persona que viene a hablar de extranjería. Ya. Es un ucraniano que también estudió leyes. Bueno, está en el canal, la gente puede ir a verlo cuando quiera. Pero hablamos un poco de esto y hablé de esto que te iba a preguntar si te pasó, porque tiene que ver con el tema también. Si alguna vez te sentiste vos discriminado acá en España, ¿te pasó? Mira, nunca, ¿viste? O sea, no sé por qué. Bueno, también es porque el deporte. El deporte, o sea, quizás ha hecho una diferencia hasta para eso. O sea, el hecho de haber venido anteriores oportunidades por la vía deportiva, ya tener un círculo prácticamente en el mundo deportivo que te conoce, que está, o sea, que de alguna manera
te va abriendo como espacio, te vas integrando, que es una de las recomendaciones que yo siempre hago a aquellos que se perfilan o quieren de alguna manera trascender y procurar vivir en otro territorio, indiferentemente sea incluso una emigración interna, porque también me ocurrió a los 15 años, yo de una ciudad a otra tuve que emigrar de mi casa en procura de unos sueños académicos y deportivos. O sea que ya desde ese entonces me tocó internamente en el país hacerlo. Entonces, no hay nada más que ayuda a que te puedas integrar, a socializar, a intentar eso. Eso es un soporte y por supuesto conocer con propiedad los espacios donde te desarrollas. Porque le pasa mucho a la gente que por temor o porque se siente lo que me acabas de preguntar, autodiscriminado. ¿Recomendás 100% el esgrima para la gente que no tiene idea como yo? Yo lo recomiendo, mira, a ver, la práctica deportiva del esgrima, aunque suene, no sé, trillado, para los que hablan de esto, eso lo vas a sentir individualmente en la práctica. La esgrima tiene la capacidad de prepararte física y mentalmente. O sea, incluso lo recomiendo mucho en la etapa de la niñez, en la infancia. Incluso está comprobado científicamente. Hay estudios muy ocultos que por supuesto hasta ahora no entiendo por qué no se realzan. O sea, porque hay unos síndromes actualmente que padecen los niños, sí, que bueno, van evolucionando, van cambiando. Quienes de alguna manera se dedican a ello, no soy especialista, conocerán mucho más los detalles de, por ejemplo, los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Se escucha mucho. Entonces, claro, la esgrima, que esto lo puede padecer incluso personas adultas, puede combatir mucho ese déficit, ese trastorno, porque físicamente te preparan, pero la concentración y la atención que debes tener para ser un buen esgrimista es brutal. Es brutal. O sea, para tú eso, pues, por eso son decisiones que tienes que tomar en milisegundos. Y lo que más tiene un esgrimista es que tiene muchas derrotas. Tiene muchas derrotas, tienes muchos tocados en contras. O sea, te van a dar siempre, vas a tener más oportunidades de rebatir el toque en contra que tú tocar. A pesar de que es un deporte que en esencia es tocar y no dejarte tocar. Eso es la esgrima. La esgrima es el desarrollo y la habilidad y la preparación para tocar al oponente y no dejarte tocar. Y más la especialidad de la espada, que es una especialidad muy sencilla, pero dentro de lo sencillo es lo más difícil y la que requiere un montón de concentración porque te da más tiempo para desarrollar y poder practicar de manera repetitiva movimientos muy finos, entonces que te exigen habilidades mentales y físicas, preparar un esquema táctico para plantear una acción de combate requiere muchas horas de trabajo, muchas horas de entrenamiento, mucha concentración. Y eso permite a que la mente y el cuerpo se vayan desarrollando y vayan adquiriendo habilidades que te sirven para la vida. Me gusta mucho esto porque no tenía ni idea de que la concentración y la disciplina en sí te ayuda mucho en cosas como puede ser TDA o TDAH. Y que hay científicamente datos de esto, ¿no? Hay datos que pueden indagarse, pueden ponerse en práctica porque hay estudios y hay muestras de lo que puede hacerse, sobre todo en edades muy jóvenes, con un chico, siempre y cuando lo puedas llevar de manera creativa. A ver, ¿qué es el reto? El desafío es tener la creatividad y tener la metodología, tener la capacidad didáctica para llevar a un joven. Yo que estoy en el medio, estoy inquieto, vamos a decirlo así, inquieto en que esto poder crear, poder crear un ambiente, un escenario, un espacio, incluso de integración, porque para eso también, no te he comentado, pero existe Esgrima Sin Fronteras.
Ah, mira. Esgrima Sin Frontera es una asociación civil que también dirijo. Yo no paro. Pará, Yo no paro, no paro, no paro. No, y ahora me dedico solo a estas dos vertientes, a Esgrima Sin Frontera y a Orientatec. Antes hacía otras cosas, hace un mes atrás hacía otras cosas, pero ahora me dedico al proyecto Orientatec y Esgrima Sin Frontera. Esgrima Sin Frontera, a través de la integración, entonces ando procurando espacios para poder poner en práctica todo esto que te estoy diciendo, porque teóricamente está planteado. El tema es lograr la metodología, la capacidad, el espacio, para progresivamente ir generando grupos de enseñanza, de aprendizaje de esta disciplina deportiva, que no solo sirva para integrarte, porque la esgrima te sirve también para eso, para que tú socialmente, si eres un extranjero más, te puedas integrar a una sociedad. A mí me pasó, te contaba. Entonces, claro, es también procurar todos estos estudios y la tecnología que también tenemos hoy por hoy para generar un ambiente donde el deporte sea visto de esta manera, a través de esta disciplina deportiva, y sea atractivo para un joven. Claro, pero aparte el esgrima ayuda, porque es lo que estamos hablando recién, sí, ayuda a un montón de cosas. ¿Es caro? A ver, la esgrima es cara, los implementos ya profesionales. El traje, todo. El traje, sí, llega un momento, claro, todo, como yo siempre he dicho, caro depende de la capacidad que tengas de comprar. O sea, por supuesto, a ver, de compra es la capacidad económica, a eso me refiero. O sea, a una sociedad normal, que es lo que yo llamo España, aquí tenemos, por ejemplo, en Madrid hay aproximadamente 20 clubes de esgrima, que a veces están o sea, como que tú lo comentas y dices, bueno, ¿y dónde están esos? Para el común y corriente le parecerá así como que, bueno, o sea, ¿y dónde hay tantos clubes? ¿Dónde funcionan? Pero sí. Entonces, ¿qué te dice esto? Que sí hay un colectivo. A ver, yo acabo de venir a un torneo nacional de espada femenina el fin de semana. Estaba allí acompañando a una chica que le doy clases y estaban competidoras ya, compitiendo, y habían más de 80 tiradoras. O sea que hay un colectivo, a eso me refiero. Sí. Entonces, claro, cada tiradora de esa tiene un implemento de competición que vale un dinero. Obviamente, si no tienes el dinero, lo vas a ver caro. Claro. Si no tienes el dinero para pagarte las clases, o sea, para estar en un club, y claro, lo vas a ver caro, pero es accesible. Claro, eso te voy a preguntar. ¿Cuánto me sale? A ver, ¿cuánto tengo que ir mínimo? ¿2 veces por semana a hacer esgrima? A ver, un atleta cuando lo quieres tener en condiciones debiera ir a la esgrima no menos de 4 días a la semana. Bueno, 4 días a la semana. ¿Y cuánto me puede salir al mes eso? Mira, si te apuntas a un club, normalmente un club privado aquí te cobra una matrícula entre 50 y 60 euros por el espacio y porque tengas algunas clases particulares, a ver, una clase a la semana. O sea, que te cuesta eso el asistir, o sea, estar en el espacio, recibir una clase. O sea, te estoy hablando de que no gestiono un club. No, claro. Pero sí de eso debe costar 50, o sea, que más o menos es lo que te pueda costar un gimnasio. Claro, eso te iba a decir. Claro, más o menos lo que te puede costar un gimnasio. Y ahí puedes hacer actividad física también. O sea que si lo manejamos a nivel de coste, no es caro en este caso. Ahora vamos a lo que es la compra de la indumentaria. Pero un par de botines no sale barato. La última camiseta de tu equipo tampoco sale barata. Es lo normal. O sea, claro, y llega un momento que para principiantes es económico. Porque el tema de la indumentaria no necesariamente tiene que ser la aprobada por la Federación Internacional de Esgrima. Y hay casas que te venden, bueno, lo que a lo mejor te puede costar un uniforme para hacer fútbol, por ejemplo. Claro. Bueno, está bien, entonces, eso quería saber. Sí, o sea, lo puedes hacer, o sea, es accesible, a eso es donde voy. Por eso te decía que si lo vemos por lo que existe, o sea, en una sociedad normal no es caro porque la gente puede acceder a ello. Ahora sí que vemos a sociedades donde tienen más dificultades económicas, quizás el sector es más reducido por la capacidad, porque eso se suma también a que si te haces competidor, ya luego tienes que afiliarte, tener una licencia, inscribirte a competiciones,
trasladarte a sitios, o sea, ya ahí va encareciendo. Pero recordemos que, bueno, también yo vengo de una sociedad donde, a ver, en su momento, vamos a decirlo, el Estado formaba gran parte de la financiación cuando tú pertenecías a ciertos grupos de competición que apoyaba, incluso hoy por hoy también se ven en algunos países, Colombia, o sea, quizás menos más que otro, Argentina, o sea, pero para grupos muy selectos. Cuando ya llegan y están procurando, porque claro, entran en un circuito de competiciones y quieren procurar que, o sea, el tema del olimpismo, pues también se va manejando un poco la política, la diplomacia, el hecho de que el país esté allí representado, o sea, eso le va a aportar a, no sé, a una sociedad por referencia, a lo mejor no es el campeón, pero estamos, o sea. A mí me parece buenísimo todo, como siempre, cuando me pongo en la situación de sentarme a hablar con alguien, me gusta, viste, escucharlo concentrado y, viste, me van surgiendo las preguntas y todas esas cosas. Vamos a aprovechar el tiempo. Claro, pero me parece súper... ¿Qué te ha parecido? Me parece súper importante porque pasaste por un montón de cosas complicadísimas. Es más, son tan complicadas y tan raras que solamente hay 2 casos y vos sos el único que puede estar acá sentado contándolo. Entonces, ya partiendo de eso, me parece que todo el mensaje que das, toda la resiliencia, toda la superación, todo ese entender la situación que te tocó vivir de una manera que tampoco es lo habitual. Nadie es. Porque eso también sos consciente de que tenés una fuerza de voluntad, un toque de la vara, o incluso tenés un nombre, ¿no? Tenés un nombre dentro del esgrima, ¿no? Que te pusieron como un nombre. Sí, bueno, el espadachín milagroso, por allí. El espadachín milagroso, lo repitió por ahí un periodista, lo dijo, sí. Me parece, bueno. Bueno, por algo también existe eso también, mirá lo milagroso de tu situación, ¿no? Claro. Y venís y lo contás, y es lo que hablamos cuando estábamos armando todo. Uno nunca sabe quién está del otro lado, lo digo siempre, ¿no? Porque uno no sabe con qué demonio está lidiando el que se cruza con tu capítulo y se pone y te escucha con atención y dice, uy, la puta madre. Y lo difícil que también te puede ser, o sea, entender lo que, o sea, porque uno nunca sabe, pero a lo mejor es que tampoco, o sea, te has enterado. O sea, en el momento que te enteras, y claro, cuando tú que haces esto, vas viendo personas, entonces te vas enterando de cosas, entonces dices, bueno, o sea, porque yo no sabía esto. Y tengo 40 y tantos, tengo casi 50 años. A pesar de que, a ver, son situaciones, bueno, reales, a pesar de que también como parte de todo esto, día a día me vivo formando, porque día a día estudio, vivo, porque aprendo desde que salgo de casa y las cosas que voy haciendo en mi rutina. Pero esto para mí no es rutina. ¿Ves? Esto sale de la rutina, el venir aquí y tal. Pero ahora, hoy por hoy, entendiendo el sistema y la realidad que vivimos, sé el valor que tiene. Y por eso te agradecía en principio. Porque digo, mira, esta es una oportunidad más, así como mañana puedo tener otra o no puedo dejar de tenerlas. Entonces, pero estoy vivo hoy. Entonces, como estoy vivo hoy y aprendo de esto, mira, digo, te felicito además porque es un escenario que le va a abrir la puerta a mucha gente. Muchas gracias. Claro, a que la gente pues entienda el mensaje que tú, dentro de una misión que también debes tener en la vida, estás creando, estás desarrollando. Es lo que te decía cuando lo hablábamos. El podcast o las entrevistas toman un rumbo que uno a veces, viste, no maneja. Y te vas dando cuenta que te vas sentando y vas conociendo historias y todo toma el rumbo que tiene que tomar. Claro. Yo puedo provocar alguna que otra cosa, pero como yo disfruto y me gusta, la paso bien. Pasión. Cuando hacemos las cosas por pasión, por como las disfrutamos, o sea, por eso te decía, yo hago un montón de cosas, pero es que hoy por hoy, después de tantos años, me dedico a las cosas que, o sea, abordan todo mi día a día y muchas veces intento tener cuidado es con la familia. Obvio, claro. O sea, porque a eso también le doy le tenemos que dar su valor dentro de todo esto, porque porque también ha sido parte de
ensayo, error, mejorar. O sea, lo que te hablé de que de alguna manera yo tuve que divorciarme, o sea, en ese momento aprendí que parte, porque en un divorcio no se divorcia una persona, se divorcian dos y se separan. Entonces algo pasa con cada una, que en algún momento se juntaron. Entonces, pues nada, en ese aprendizaje, hoy por hoy, entre estas cosas, o sea, no desvinculo a mi familia y a mi entorno porque lo hago que disfruten también de lo que yo hago. Y eso ha sido una fórmula, como te digo, del error y caer, aprender. Bueno, esa fórmula me ha servido en lo personal. A ver, cuando tú haces esto por pasión, lo disfrutas, tú dices, bueno, hay que intentar que también los que tú amas, los que tú quieres, tus amigos, tu familia, si lo logras, estás, porque no es sencillo tampoco, porque cada quien tendrá su, o sea, somos individuos, pero si lo puedes lograr, mira, tienes gran parte de la felicidad en esta tierra. La esperanza. La esperanza es un término, o sea, muy clave en todo esto y la esperanza va dada claramente por la realidad si la estás viviendo. ¿Por qué? Porque estás vivo, hay esperanza. Entonces, cuando estás vivo, hay esperanza, respiras, valoras lo sencillo, indistintamente que la situación sea adversa. Entonces, en función de eso, creo que esa persona que escucha el mensaje, que entiende que tienes la oportunidad de vida, porque es una oportunidad, entonces es esforzarse por reconocerlo e intentar descubrir cómo puedes salir adelante. Entonces, en ese resumen, yo creo que está dado lo que podemos con claridad sembrar para un futuro. Y que cada quien tenemos, pues, la labor, pues yo pienso que es una labor también. O sea, porque no podemos dejarle la responsabilidad al que está al lado de tu propia vida. Entonces, nada, si situaciones difíciles, lo que tenemos es que enfrentarlas, reconocerla y salir adelante. Muy bien, Luismar. Yo te quiero agradecer por haber pasado por el canal, como agradezco siempre, y como siempre lo digo también, dejar la puerta abierta, porque tal vez nos encontremos fuera, o sea, detrás o delante de cámara, como siempre digo. Luismar, te quiero preguntar cómo te ubica la gente, porque tanto en uno como en otro espacio de los dos que se estás dedicando ahora, Sí. ¿cómo te pueden contactar? ¿Querés dejar redes sociales? Sí, mira, yo soy bastante abierto, no solo a nivel de redes sociales. O sea, yo soy una persona que incluso en lo privado no tengo tantas barreras. O sea, que al final fácilmente a través de Esgrima Sin Fronteras en Instagram y Orientatex con X al final. Estas son las redes sociales que llevo y a través de ella prestamos servicios no solo a estas personas que están vinculadas con estos entornos, porque muchas veces, sobre todo a nivel de Orientatex, hay personas que buscan este tipo de ayuda de cualquier parte del mundo, de esta asistencia, y entonces Orientatex, allí ese portal, está directamente vinculado con mi persona, donde hay un número de teléfono de WhatsApp y tal. Además de que Orientatec, que es uno de los proyectos más desarrollados también, tiene su propia página web de orientatec.com. Entonces orientatec.com también es una plataforma que es muy accesible, pues, o sea, que directamente, o sea, me vinculan, o sea, que yo estoy 100% atento de ello. Luismar, muchas gracias nuevamente y nos encontramos nosotros en algún momento. En donde quieras, bien organizado y coordinado, lo hacemos sin problema. Perfecto. Y con la gente nos encontramos en el próximo episodio. Vale.